hablaremos de las normas 1534, 1852 y 1516. La NSH 1516 o la norma de la determinación de la densidad en el terreno por medio del método del cono de arena. Esta norma establece un procedimiento para determinar en el terreno la densidad de suelos cuyas partículas son menores que 50 milímetros. ¿Qué aparatos se utilizan? Como primero, se utiliza la válvula cilíndrica, que es de 12,5 milímetros de abertura, con un extremo terminado en forma de embudo y con su otro extremo ajustado a la boca de un recipiente de aproximadamente 4 litros de capacidad. La válvula debe tener topes que permitan fijarla en su posición completamente cerrada o completamente abierta. El aparato debe llevar una placa base. Arena de ensayo. Esta está compuesta por partículas sanas, redondeadas, no cementadas y comprendidas entre 2 milímetros y 1 milímetro. Debe estar lavada y seca en estufa a 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius. Depósito para calibración de la arena. Este tiene que ser un recipiente metálico, impermeable, de forma cilíndrica y con una capacidad volumétrica de 2 a 3 litros. Balanza, con una capacidad máxima de 15 kilogramos y una precisión de 1 gramo. Equipo de secado y envases. El equipo de secado tiene que seguir según la NSH 1515 y los envases tienen que ser recipientes con tapa hermética o bolsas de polietileno o recipientes adecuados para contener las muestras y la arena de ensayo respectivamente. Herramientas y accesorios. Como podemos ver aquí, tenemos una pala, una picota y un chuzo, que estos permiten, alcanzar la cota del punto de medición. Otras herramientas como el combo, cuchillo, martillo, pala jardinera o cuchara sirven para excavar la perforación del ensayo. El procedimiento del ensayo, como primer paso, es la determinación de la capacidad volumétrica del depósito. Primero, colocar el depósito limpio y seco sobre una superficie firme y horizontal. Luego llenar el depósito con agua a temperatura ambiente y enrasar con una placa de vidrio, eliminando burbujas de aire y exceso de agua. Determinar la masa del agua que llena el depósito y medir la temperatura del agua y determinar su densidad de acuerdo con la tabla número 1, interpolando si fuera necesario. La tabla número 1 corresponde a temperatura versus densidad. La densidad se expresa en gramo por centímetro cúbico o kilogramo por litro. Determinación de la densidad aparente de la arena de ensayo. Como primer paso es llenar el aparato de densidad con arena de ensayo, colocar el depósito limpio y seco sobre una superficie plana, firme y horizontal, montar sobre él la placa base y asentar el aparato de densidad boca abajo sobre la placa, procurando que la operación sea similar a la que va a realizarse en terreno. Luego abrir la válvula, dejar fluir la arena y cerrar la válvula cuando la arena sobrepase el borde de la medida. Retirar el aparato de densidad, la placa base y el exceso de arena, enrasar cuidadosamente sin producir vibración. Luego se determina la masa de arena que llena la medida. Determinar la densidad de arena dividiendo la masa de la arena que llena la medida por la capacidad volumétrica de la medida, como podemos ver en la fórmula en esta diapositiva. Luego repetir toda la operación 5 veces, elegir los 3 resultados más próximos. Luego determinar y registrar la densidad aparente de la arena de ensayo como el promedio de los 3 resultados elegidos. Procedemos a la determinación de la masa de arena que llena el embudo. Primero, llenar el aparato de densidad con arena, determinar y registrar su masa. Colocar la placa de base sobre una superficie plana, firme y horizontal y asentar el aparato de densidad boca abajo sobre la placa. Abrir la válvula y mantenerla abierta hasta que la arena llene el embudo.
cerrar la válvula bruscamente, determinar y registrar la masa del aparato más la arena remanente. Luego, determinar y registrar la pérdida de masa, como masa de la arena que llena el embudo, aproximando a 1 gramo. Para luego realizar la determinación de la densidad del terreno en el suelo. Para luego realizar la determinación de la densidad del suelo en terreno. Este se divide en dos subdeterminaciones. Primero, la determinación del volumen de la perforación de ensayo y luego por determinación de la masa seca del material extraído de la perforación de ensayo. Acá podemos ver un esquema de cómo es el cono de arena, con sus válvulas, su embudo metálico, la placa base y el recipiente. Normativa chilena 1852 del año 81. Mecánica de suelo, determinación de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorio. Esta norma establece un procedimiento para determinar la razón de soporte de los suelos compactados y ensayados en laboratorio, comparando la carga de penetración en el suelo con la correspondiente a un material normalizado. Esta norma se aplica a la evaluación de la calidad relativa de los suelos subrasantes, pero también es aplicable a materiales de la subbase y algunos materiales de base. Este ensayo es aplicable a los suelos que contengan una pequeña cantidad de material que pasa por el tamiz de 50 mm y retenido en el tamiz de 20 mm. Aparatos. Prensa de ensayo. Con una capacidad de 4.400 kg fuerza, equipada con un cabezal o base móvil, que se desplace a una velocidad uniforme y sin pulsaciones de 1,5 mm por minuto. Molde. Metálico cilíndrico con un diámetro interno de 152,4 más o menos 0,7 mm y una altura de 117,8 más o menos 0,1 mm. Debe tener un collar de extensión metálico de 50,8 mm de altura y una placa base metálica de 9,5 mm de espesor con perforaciones de un diámetro igual o superior a 1,60 mm. Disco espaciador. Metálico cilíndrico con un diámetro de 150,8 mm y una altura de 61,4 mm. El pisón, que cumpla con lo especificado en la normativa chilena 1534. Aparato para medir la expansión, compuesto por una placa metálica provista de un vástago ajustable de metal, con perforaciones de un diámetro igual o menor a 1,6 mm. Un trípode metálico para sujetar el calibre compactador con indicador dial. Cargas. Una carga metálica anular y varias cargas metálicas ranuradas con una masa de 2,27 kg, cada una de 149,2 mm de diámetro. Pistón de penetración metálico de 49,5 mm de diámetro y no menor a 101 mm de largo. Calibre 2 deformétros, comparadores con indicador dial con graduaciones de 0,01 mm. Herramientas y accesorios. Otros aparatos de uso general, tales como el bol, la mezcla, reglas, balanza, depósitos para remojar, estufa, etc. Muestras. Las muestras deben prepararse de acuerdo a la normativa chilena 1534. Las muestras deben obtener 2 o más muestras de ensayo representativas con un tamaño de aproximadamente 4,5 kg o más en el caso de suelo grano fino y de 5,5 kg o más en el caso de suelos granulares, y mezclar homogéneamente con agua, si se desea, por un periodo de curado. Colocar la mezcla con un dispositivo tapado hasta obtener una distribución uniforme de humedad. Procedimiento. Colocar la probeta la cantidad suficiente de cargas para producir una sobrecarga igual a la ejercida por el material de la base y el pavimento, redondeado a los múltiplos de 2,27 kg, y que en ningún caso debe ser menor a 4,54 kg,
Si la probeta ha sido previamente sumergida, la sobrecarga debe ser igual a la aplicable durante ese periodo de inmersión. Para evitar el solevamiento del suelo en la cavidad de la sobrecarga anulada, se coloca en primer lugar la carga anular sobre la superficie del suelo, antes de apoyar el pistón de penetración, y después se coloca la carga restante. Apoyar el pistón de penetración con la carga más pequeña posible, la cual no debe exceder en ningún caso a los 4,5 kg fuerza. Colocar los calibres de tensión y de formación en acero. Esta carga inicial se necesita para asegurar un apoyo satisfactorio del pistón y debe considerarse como carga cero para la determinación de la relación carga-penetración. Aplicar la carga en el pistón de penetración de manera que la velocidad de penetración sea de 1,25 mm por minuto. Anotar las lecturas de la carga en intervalos regulares de penetración al aplicar la velocidad de 1,25 mm por minuto y registrar cada penetración. Expresión el resultado, que se puede llevar por dos métodos: curva de tensión de penetración y razón de soporte. Luego se realiza el informe, que debe concluir lo siguiente: el método empleado para preparar y compactar la probeta de BOD de normativa chilena 1534. Acondicionamiento de las muestras, sumergido o no. Densidad seca de la muestra antes de inmersión. Densidad seca de las muestras después de la inmersión. Humedad de la muestra antes de la compactación en porcentaje, después de la compactación en porcentaje, capa superior de 25 mm después de inmersión del porcentaje. Promedio después de inmersión. Expansión. Razón de soporte de la muestra. Sobrecarga. Cualquier información específica relativa al procedimiento de ensayo o al material y la referencia de esta norma. NSH 1534 del año 1979. Esta norma establece el procedimiento para determinar la relación entre humedad y la densidad de un suelo compactado en un molde normalizado mediante un pisón de 4,5 kg en caída libre desde una altura de 460 mm, con una energía especificada de compactación de 2,67 o 27,2 kg fuerza. Existen 4 tipos de procedimiento. Estas se especifican en método A, método B, método C y método D. El método A es el molde de 100 mm de diámetro para un material de suelo que pasa por el tamiz según NSH de 5 mm. El método B por un molde de 150 mm de diámetro para un material de suelo que pasa por el tamiz de 5 mm. El método C para un molde de 100 mm de diámetro para material del suelo que pasa por el tamiz de 20 mm, y el método D para molde de 150 mm para un material de suelo que pasa por el tamiz de 20 mm. Aparatos. Moldes metálico y de forma cilíndrica. El molde debe contar con un collar separable de aproximadamente 60 mm de altura. El conjunto de molde y collar debe estar construido de modo que puedan ajustarse firmemente a una placa base. El molde de 100 mm de diámetro nominal. El molde de 150 mm de diámetro nominal. El pisón metálico, con una cara circular de 50 más menos 0,2 mm de diámetro y una masa de 4500 más menos 10 gramos. Debe estar equipado con una guía tubular para controlar la altura de caída a 460 más menos 2 milímetros. Probetas graduadas. Una con 500 centímetros cúbicos de capacidad graduada a 5 centímetros cúbicos y otra de 250 centímetros cúbicos de capacidad graduada de 2,5 centímetros cúbicos. Balanzas. Una con 10 kilogramos de capacidad y una precisión de 5 gramos,
y otra con 1 kilogramo de capacidad y una precisión de 0,1 gramos. La estufa, con temperatura regulable y circulación de aire. La regla de acero, de 300 milímetros de largo y un canto biselado. Tamices, de 50, 20 y 5 milímetros de abertura nominal y de acuerdo con la NSH 1022. Herramientas de mezclado: paila para mezclado, cuchara, llana, espátula, etc. o un dispositivo mecánico para mezclarlo. El ensayo. Como primer paso es colocar el molde con su collar sobre una base firme, plana y horizontal. Llenar el molde con una de las fracciones de muestras, como por ejemplo colocar una capa de material de aproximadamente 1/5 de la altura del molde más el collar. Compactar la capa con 25 golpes de pisón uniformemente distribuidos en el molde de 100 milímetros y 56 golpes en el molde de 150 milímetros. Repetir 4 veces la operación y escarificando ligeramente las superficies compactadas antes de agregar una nueva capa. Al compactar la última capa debe quedar un pequeño exceso de material por sobre el borde del molde. Enseguida de compactar, retirar el collar y enrazar cuidadosamente con la regla al nivel del borde del molde. Luego pesar el molde con el suelo compactado, restar la masa del molde determinando la masa del suelo compactado que llena el molde. Determinar la densidad húmeda del suelo compactado, dividiendo la masa del suelo compactado que llena el molde por la capacidad volumétrica del molde, como por ejemplo tenemos la fórmula en la diapositiva. Retirar el material del molde y extraer 2 muestras representativas de suelo compactado. Colocar en recipiente hermético y efectuar 2 determinaciones de humedad de acuerdo a la NSH 1015 y registrar el promedio de ambas. Repetir las operaciones con cada una de las fracciones restantes hasta que haya un decrecimiento en la densidad húmeda del suelo. La expresión de resultados por densidad seca y otra por relación humedad-densidad. Por relación humedad-densidad se construye un gráfico con la densidad seca del suelo compactado como ordenada y humedad como abscisa. Registrar los puntos correspondientes a cada determinación y construir una curva conectando dichos puntos. Expresar la humedad óptima como la correspondiente al punto máximo de la curva y expresar la densidad seca máxima como la correspondiente a la humedad óptima. Luego se realiza el informe. El informe debe incluir lo siguiente: método empleado, modificado A, B, C o D, la humedad óptima, densidad seca máxima. En método C y D, indicar el porcentaje de material retenido en la malla de 20 milímetros y su descarte o reemplazo. Cualquier información específica respecto al ensayo o al suelo en estudio y la referencia a esta norma. Muchas gracias.